ceremonia que deberá usar el que haya de principiar la iniciación. Una vez que hayas preparado todos los instrumentos del arte, los vestidos y demás enseres, será necesario que preparen un local a propósito para los experimentos que hayan de ejecutar. No olvides que ese local deberá estar reservado para todos absolutamente y que en él no debe entrar ninguna persona que no haya efectuado antes pacto con alguno de los espíritus. Deberán procurar que haya 2 ventanas, una al oriente y otra al poniente, y que esté en la parte más elevada de la casa. Cubrirás todas las paredes con una tela negra, teniendo mucho cuidado que no se halle en ella, ni en sitio próximo ningún símbolo o figura religiosa, ni nada que forma cruz. 1. Para comprender la importancia de estas observaciones voy a referir un hecho ocurrido al célebre mago Atotbas y que fue la causa de su muerte. Tenía una habitación perfectamente preparada, con sus 2 correspondientes ventanas, las cuales estaban bien colocadas y cerradas, no abriéndose más que las noches que hada sus conjuros. Sucedió que en una riña ocurrida en la ciudad de su residencia, hubo una muerte, y el matador para evitar ser conocido lanzó el puñal con toda su fuerza y fue a clavarse en una de las ventanas de la habitación que el mencionado Atotbas tenía para sus prácticas. Pocos días después de este suceso tuvo precisión de hacer al 1. La cruz es un asisto QPSUTUA en absoluto la operación mágica mejor preparada. 20. Algunos conjuros e invocadones y por más voluntad que puso en sus trabajos, estos no le dieron resultado alguno. Desesperado y viendo la causa a que esto obedecía, tuvo que resignarse, por el motivo que el sol asomaba ya por el horizonte. Pasó caviloso todo el día y a la noche volvió a preparar sus trabajos con orden metódico. Se proveyó de los talismanes más poderosos, hizo sus conjuros con energía y voluntad. Pero nada, los espíritus no acudían a su llamamiento. Completamente desesperado, los maldijo a todos y aún no eran pasadas 2 horas, cuando fue preso por las autoridades y acusado del asesinato que otro había hecho. Registrada toda la casa y en ocasión de salir el sol, fue visto desde otra ventana por un esbirro el puñal que estaba clavado. Cuando él se enteró de esta circunstancia comprendió la causa de la inutilidad de sus conjuros en las 2 últimas noches, por razón de que en el puñal estaba la formada cruz y no era posible que los espíritus de Lucifer salvaran aquel obstáculo. Como generalmente en todos los pueblos y en todas las épocas se atribuye todo lo malo que otros hacen a los que se dedican a las artes misteriosas de la magia, no le valió al pobre de Atotbas querer demostrar su absoluta inocencia, pues antes de llegar a la cárcel fue ejecutado por el populacho, incitado acaso por el verdadero asesino, para evitar que se aclarara el hecho y fuera conocida su inocencia, con lo cual se hallaba expuesto a ser preso de un momento a otro. El novicio, para poder hacer la experiencia, invocaciones y conjuros, deberá en primer término estar libre de prejuicios, tener despejada su imaginación de todo pensamiento que no sea dedicado al trabajo que vaya a ejecutar. Se lavará con agua clara del río, perfumándose luego con polvos de rosa y lirio de Florencia. Al lavarse dirá: purifica esta agua que voy a usar, oh poderoso Adonai. Para que a mi vez sea yo purificado y limpio a fin de ser digno de poderte contemplar en toda tu majestad y belleza. Así sea. Una vez lavada la cara y la cabeza te secarás con mucha tranquilidad y reposo y luego tomarás los polvos de rosa y lino con los dedos pulgar e índice de la mano izquierda y los echarás sobre el cuello y barba. Asimismo se perfuman los vestidos y al ponerse cada prenda, se dirá: las gracias de Adonai se coloquen sobre mi persona con igual voluntad y cariño como yo cubro mi cuerpo con esta prenda que tengo preparada con todas las reglas del arte, a fin de hacerme digno de los espíritus a quienes haya de invocar, así sea. Una vez que se haya revestido de todas las prendas, dirá: en esta hora solemne quiero invocaros con toda mi voluntad y buen deseo a vosotros espíritus excelsos que me acompañáis en mis trabajos Astroschio, Asat, Belirnúbal, Felut, Anabatos, 21. Sergem, Gemen, Tomos, y Arbatel, para que me seas propicios y me iluminéis en aquellas cosas que mi inteligencia humana no pueda comprender con claridad, supliendo defectos que en mis trabajos haya en atención a mi buen deseo y voluntad. Así sea. Luego de practicar lo dicho, se puede pasar a ejecutar el trabajo que se quiera. Las invocaciones son iguales para el novicio que para el iniciado a maestro, únicamente se distinguen las prácticas en que el novicio debe usar la súplica, el iniciado, la persuasión y el maestro el dominio o mando. Esto podrá variar, sin embargo, según el carácter, valer y energía de la persona que practique.
Cualidades esenciales para profesar tas artes mágicas. La magia, como todas las ciencias, requiere indudablemente condiciones muy especiales en las personas que se dediquen a su estudio y conocimiento. Por esto es conveniente hacer un examen detenido de las facultades que uno posee, a fin de lograr el fruto apetecido en cuantos trabajos se practiquen. En primer lugar, se ha de tener verdadero deseo y vocación, pues de no ser así, es inútil que se proponga conseguir nada, pues, Toque tomará el asunto por el mero pasatiempo y no pondrá toda su voluntad y energía en los trabajos que realice. En segundo lugar, se necesita que ponga grande atención en preparar bien todo aquello que se proponga hacer, pues cualquier detalle que falte o distracción que tenga, ha de redundar en perjuicio de la obra misma, exponiéndose a no lograr el resultado que busca. También se precisa un estudio constante de las cosas naturales, para poder llegar, por medio de su investigación, al verdadero conocimiento de lo sobrenatural que es el fin y objeto de las artes mágicas. Otra de las cosas que se han de tener muy en cuenta es que por ningún concepto debe revelarse a nadie que no sea adepto en estas tres ciencias uno y tres cosas sobrenaturales que llegue a conocer. Con lo dicho bastará para que cada uno pueda juzgar si se halla bien dispuesto y si posee las cualidades que se requieren, pues siendo así, y teniendo valor y temeridad, logrará cuanto quiero. Pero en cambio, si le falta la fe o el valor, o si no pone toda su voluntad en los trabajos, entonces no debe esperar ningún resultado positivo, exponiéndose en cambio a que le suceda lo que menos espere. 22. El verdadero mago deberá ser, por lo tanto, estudioso, discreto y constante en sus trabajos. Deberá muy especialmente poner toda su fe y voluntad en cuanto haga, teniendo resignación cuando se le origina alguna contrariedad, o no consiga en absoluto lo que busque. No siempre los espíritus se muestran propicios para acudir a las invocaciones de los mortales, y a veces es necesario repetir el llamamiento conjurándoles sí de nuevo a presentarse y obligándolos, al no acuden, con algún talismán o amuleto que posea el suficiente dominio sobre ellos. El modo de hacer la tinta con que se han de escribir los pactos, oraciones, etc. Los pactos no deben ser escritos con tinta ordinaria. Cada vez que haya de hacer un llamamiento al espíritu, se debe cambiar de tinta. Pondréis pues, en un puchero nuevo, agua de río y los polvos que voy a describiros. Tomad huesos de albérchigo sin quitar las almendras, ponedlos al fuego para reducirlos a carbones bien quemados. Después, cuando estén ya muy negros, los apartaréis del fuego, los haréis polvo, los mezclaréis a una cantidad igual de hollín de chimenea, les añadiréis el doble de nueces de agalla, el cuádruplo de goma arábiga, y pasados dichos polvos, bien revueltos por un pedazo muy tupido, los echaréis en el agua de río que se ha indicado. Pero hasta ahora no tendréis más que una tinta parecida a las corrientes. Para que surta los efectos mágicos, es preciso añadirle carbones de ramas de helecho cogidas la víspera de San Juan, perfectamente machacadas. Carbón de sarmiento cortado en la luna llena de marzo, mezclado todo, se hervirá por espesio de 5 noches seguidas, suspendiendo la operación de día. Cada vez que se empiece la cocción, se invocarán los espíritus sobrenaturales. Terminada de hacer la tinta, se expondrá de noche al aire libre, de modo que los rayos de la luna en menguante, caigan sobre la tinta y impregnen de su virtud mágica. Todo lo cual, una vez efectuado, ya la tinta está preparada para la escritura de los pactos, oraciones y demás documentos, por medio de los cuales os habréis de poner en comunicación con los espíritas. A él hacer uso de él y hay que agradecerle 2 gotas de sangre del dedo corazón de la mano izquierda, que deberéis sacar pinchando un poquito con un alfiler que sea nuevo.